Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que estamos estudiando causas de hipertensión arterial. Habíamos dividido la hipertensión arterial en primaria o esencial o idiopática o hipertensión secundaria. Estamos estudiando la etiología de la hipertensión arterial primaria, que en realidad hay muchas teorías, pero ninguna específicamente está comprobada. Habíamos visto recién el sistema nervioso simpático. Puede ser que la hipertensión arterial también se produzca por alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ejemplo, por el aumento de la expresión génica de la ECA. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos mucha ECA, mucha enzima convertidora de angiotensina en los pulmones, se va a formar mucha angiotensina 2 a nivel local. ¿Cuál sería la alteración? Si aumenta mucho la cantidad de angiotensina 2, se vio que la angiotensina 2 provoca en las células de los tejidos liberación del TGF-beta. Recuerden que TGF-beta significa factor de crecimiento transformante beta. Y después, PDGF, recuerden que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Son dos factores que vimos en hemostasia. Si ustedes se acuerdan, estos factores estimulaban en hemostasia, les recuerdo, estimulaban el crecimiento de endotelio, músculo liso y colágeno. Entonces, lo que se vio es que estos factores pueden provocar, estimular el crecimiento del músculo liso arterial. Así que produce hipertrofia e hiperplasia vascular y también cardíaca. ¿Está? Se cree que es por eso. No se sabe bien cómo hace la angiotensina 2 para estimular la liberación de estos factores, pero se sabe, ¿sí?, que estos factores provocan hipertrofia e hiperplasia de los vasos sanguíneos, como también cardíacos, y podrían llevar a hipertensión. Otra de las causas de hipertensión arterial primaria o esencial es la hipertrofia vascular. ¿Cuáles podrían ser las causas de hipertrofia vascular? Puede ser, por ejemplo, hipertrofia e hiperplasia de la capa media. Recuerden que la capa media de las arterias es de músculo liso. Puede ser aumento de la matriz extracelular de los vasos sanguíneos de las arterias. ¿Me están escuchando ahí o se cortó? No sé si se cortó internet o no, porque bajó la luz de vuelta. ¿Sí? Ah, perfecto, buenísimo. Y no se cortó internet. Ajá, muy bien. Entonces, baja la luz cada rato acá. Entonces, hipertrofia vascular, ¿a qué se refiere con esto? Aumento de la cantidad de músculo liso de las arterias. Se cree que esto es por hipertrofia e hiperplasia de la capa media, o sea, aumento del número y aumento del tamaño de las células de músculo liso de las arterias. Aumento de la matriz extracelular, me refiero a aumento del colágeno. Disminución de la compliance, recuerden que compliance en realidad es disminución de la distensibilidad arterial y aumento de la resistencia arterial. ¿Verdad? Estas situaciones, obviamente, fíjense, aumenta músculo, o la arteria se vuelve rígida, o aumenta el colágeno, que también vuelve rígida la arteria. Todo eso contribuye a que haya mucha más vasoconstricción arterial, lo cual, según la ley de Poiseuille, me aumenta la resistencia periférica total y me aumenta la presión arterial. ¿Verdad? Otro factor que me podría llevar a hipertensión arterial primaria es la disfunción endotelial. ¿Cuáles podrían ser las causas de esto? Por ejemplo, la incapacidad de algunos individuos que están predispuestos a hipertensión a reparar el daño de las células endoteliales, debido a que disminuye el número de células progenitoras endoteliales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si algún paciente tiene lesión de los vasos sanguíneos, lesión del endotelio, a este paciente le cuesta reparar el endotelio. ¿Está? Por otro lado, puede ser un desequilibrio entre la producción de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado que las sustancias vasodilatadoras
son el óxido nítrico y la prostaglandina, E2 y la I2. Y vasoconstrictoras, por ejemplo, endotelina 1 y tromboxano 2. Imagínense, si predominan mucho, si hay mucha sustancia vasoconstrictora o poca vasodilatadora, eso me lleva a hipertensión, ¿tá? Porque la vasoconstricción me lleva a aumento de presión arterial. Les comento un ejemplo. Las personas de raza negra, las personas afroamericanas, tienen déficit de óxido nítrico genéticamente. Entonces, si tienen poco óxido nítrico, significa que predominan más las sustancias vasoconstrictoras. Por eso, los pacientes afroamericanos tienen más tendencia a tener hipertensión, por falta de óxido nítrico. Es una cuestión de la raza, ¿está? Obviamente, no es por hacer, por discriminar, no, es una cuestión que ocurre así, es genética, digamos, ¿está? ¿Cuál es la alteración acá? Que si hay un desequilibrio a nivel endotelial, por ejemplo, falta de vasodilatadores o exceso de vasoconstrictores, hay mucha vasoconstricción arterial, y ya sabemos por la ley de Poiseuille que eso me aumenta la resistencia periférica y me aumenta la presión arterial, ¿no? Ejemplo, personas de raza negra tienen déficit de óxido nítrico, ¿no? Así que la mayoría son hipertensos, la mayoría. Otra de las causas de hipertensión arterial primaria es la resistencia a la insulina, ¿tá? ¿Por qué? Porque la insulina tiene efectos sobre la presión arterial. Por ejemplo, la insulina aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, por ejemplo, produce hipertrofia vascular y aumenta la reabsorción de sodio en los riñones. Si aumenta la reabsorción de sodio, se libera mucho óxido nítrico y eso lleva a vasodilatación, por ejemplo, ¿tá? Ya vamos a estudiar esto en renal cuando veamos autorregulación renal. Por ejemplo, el óxido nítrico lo libera la mácula densa en los riñones, ¿tá? Y eso me lleva a vasodilatación. Entonces, ¿cuál podría ser la causa que me lleve a hipertensión? Falla en la respuesta vasodilatadora del óxido nítrico, ¿tá? Entonces la insulina libera óxido nítrico, pero si el óxido nítrico no funciona bien, eso me puede llevar a hipertensión, ¿tá? Y después se han propuesto otros mecanismos menos importantes. Por ejemplo, el déficit de péptido natriurético auricular, el déficit de bradicinin y el déficit de estrógenos. Todas estas sustancias son vasodilatadoras, así que si disminuyen estas sustancias, disminuye la vasodilatación. Por lo tanto, ocurre lo opuesto, que es la vasoconstricción arterial, lo cual, según la ley de Poiseuille, me aumenta la resistencia periférica y me aumenta la presión arterial. Todo lo que les dije se cree, ¿está? Hay muchas teorías, o fíjense que en algunas se comprobaron parte de las teorías, pero no completa, o sea, como que, en síntesis, la hipertensión arterial primaria o esencial e idiopática se debe a múltiples factores. Es de etiología multifactorial y no todos los factores se conocen. Ese es el tema. Quizás algún día logramos encontrar, por ejemplo, el gen para la hipertensión, pero hasta ahora no se encontró. Fíjense que eso ocurre en el 50% de los hipertensos. Ahora, hay un 5% de hipertensos que se sabe cuál es la causa de su hipertensión. Por eso le llamamos hipertensión secundaria, ¿tá? Existe una alteración específica que se sabe cuál es, y hay un órgano responsable de la hipertensión. Por ejemplo, la hipertensión puede ser de causa renal. Por ejemplo, la pielonefritis crónica. La pielonefritis es una infección, una inflamación en los riñones, ¿está? Pielo se refiere a sistema pielocalicial, o sea, hay una inflamación en la pelvis renal y en los uréteres, por ejemplo. Glomerulonefritis, hay un problema, una infección, una inflamación en el glomérulo. Poliquistosis renal es, básicamente es cuando el riñón tiene múltiples nódulos, digamos. Hidronefrosis, tenemos por ejemplo la enfermedad vascular renal. Esto es lo que ustedes más van a estudiar en cuarto. La estenosis de la arteria renal y el infarto renal me suelen llevar mucha hipertensión arterial, sobre todo la estenosis, ¿verdad? Ya vamos a estudiar en renal esa parte.
La nefropatía diabética también me suele llevar a hipertensión, y los tumores productores de renina. Podemos tener hipertensión arterial secundaria de causa endocrina. Esto sí lo vamos a estudiar mucho en endocrino. Por ejemplo, la acromegalia. La acromegalia es un exceso de hormona de crecimiento, y me lleva a hipertensión. El hipotiroidismo, el hipertiroidismo, o sea, la falta de hormonas tiroides, el exceso de hormonas tiroides. Lo más común es que el hipertenso sea el hipertiroideo, pero bueno, el hipotiroideo también puede pasar. Puede ser el hiperparatiroidismo. Esto lo vamos a estudiar también para endocrino. El hiperparatiroidismo es el exceso de hormona paratiroides. Por ejemplo, eso me lleva a hipercalcemia. El síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un exceso de cortisol. También me puede llevar a hipertensión por retención de líquidos. El hiperaldosteronismo primario. Creo que este sí ustedes ya lo conocían por primera era. No, en primera era dimos síndrome de... no dimos. Hiperaldosteronismo primario, les comento, es exceso de aldosterona. También se llama síndrome de Cohn. Lo vamos a ver en renal, así que no se preocupen. Así, síndrome de Cohn con 2 N. Exceso de aldosterona. Y como ustedes ya saben, lo vimos en presión arterial, la aldosterona reabsorbe mucho sodio y agua, por eso la hipertensión. Feocromocitoma. Un feocromocitoma es un tumor secretor de adrenalina y noradrenalina, y ya saben que eso me aumenta mucho la presión por el efecto simpático que tiene. Puede ser el consumo de hormonas exógenas, por ejemplo, pastillas que contengan estrógenos o que contengan glucocorticoides, que serían derivados del cortisol, pastillas que contengan aldosterona, mineralocorticoides, sería aldosterona, y simpático mimético, o sea, drogas que me aumenten la presión. Por ejemplo, drogas que tengan mucha cafeína, o que tengan mucha cocaína, o que tengan cocaína, estimulan al simpático. Puede ser que la hipertensión secundaria sea de causa neurológica. Por ejemplo, el aumento de la PIC, de la hipertensión endocranial, si el paciente tiene un tumor en el cerebro, o una inflamación del cerebro, que sería una encefalitis, o acidosis respiratoria, que ya vamos a estudiar en tercera era. La apnea del sueño también les comenté que nos lleva a hipertensión por activación de los vasoreceptores. Puede ser sección medular, o sea, un paciente que haya tenido un accidente de tránsito y se lesionó la médula espinal. Y ahí, como que no se puede regular bien la presión, y el paciente se vuelve hipertenso. El síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune. En realidad el síndrome de Guillain-Barré lleva más a parálisis, pero bueno, puede llegar a llevar a hipertensión. Y la hipertensión psicógena, es decir, un paciente que hiperventila mucho puede llegar a tener hipertensión, ¿está? Pero lo psicógeno es muy raro, tiene que ser en un problema psiquiátrico, en realidad. Y bueno, otras causas, así como menos importantes, por ejemplo, aumento de la bulimia. En realidad el aumento de la bulimia, si nuestros riñones están sanos, por ejemplo yo ahora, aumento de la bulimia sería que yo ahora tome mucho tereré y me va a aumentar la bulimia. Pero si yo orino después bien, no va a haber drama, así que tiene que ser el aumento de la bulimia, pero junto con, no sé, con que yo no puedo orinar, por ejemplo, y obvio, me va a llevar a hipertensión. Medicaciones como la ciclosporina, la hipercalcemia y otras drogas, ¿no? Menos importantes. Así que en resumen, acá les hice un resumen de las causas de hipertensión arterial, esencial en realidad. Quiero que recuerden algo que yo ya les dije en otra clase, fíjense. La hipertensión arterial esencial, o sea, el aumento de la presión arterial primaria, o esencial o idiopática, se debe o a que aumenta el gasto cardíaco o que aumenta la resistencia periférica. Acuérdense que esta formulita la hemos visto, la sacamos a partir de la ley de Darcy. ¿Se acuerdan que yo despejé la fórmula y obtuve esta? Ambos factores que ven ahí modifican de manera directamente proporcional la presión arterial. Por eso el paciente está hipertenso. En resumen, ¿qué fue todo lo que les dije? Puede haber un exceso de sodio en la dieta, y eso lleva a la retención renal de sodio. El sodio arrastra agua,
Eso recuerden que me aumenta la volemia, me aumenta el retorno venoso, me aumenta la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, me aumenta la fuerza de contracción por el mecanismo de Frank-Starling, me aumenta el volumen sistólico y el gasto cardíaco, que lo tienen acá en la fórmula. Y eso me aumenta la presión arterial. Esa era una de las situaciones. Por ejemplo, dijimos, si un paciente nace con menos nefronas, si nace con menos nefronas, su riñón va a filtrar menos. Es decir, va a retener sodio y el sodio arrastra agua, y llevamos al mismo mecanismo, a aumentar la volemia, y eso me va a aumentar el gasto cardíaco y la presión arterial. Puede ser el estrés, como ya les había contado. El estrés hace que disminuya la superficie, la filtración en los riñones. Ya vamos a ver en renal que el simpático hace que llegue menos sangre al riñón, y ahí se filtra menos. El estrés hace que se active mucho el simpático, y también me activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el caso de la activación del simpático, me lleva a venoconstricción, como ya sabemos, lo cual me aumenta el retorno venoso y la precarga, me aumenta la contractilidad y me produce vasoconstricción arterial. Recuerden que la vasoconstricción venosa me aumenta la precarga, la fuerza de contracción, el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Si aumenta la contractilidad, me aumenta el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Y si se produce vasoconstricción arterial, recuerden que esto, por la ley de Poiseuille, me aumentaba la resistencia periférica y la presión arterial. O sea que, por varios mecanismos me aumenta la presión. En el caso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, fíjense que también me puede activar al simpático. No se sabe por qué, pero es el mecanismo, ¿tá? En el caso del sistema renina, fíjense, también dijimos que la angiotensina 2, si se acuerdan, me produce vasoconstricción arterial, lo cual me aumenta la resistencia periférica y la presión arterial. Y me puede llegar a llevar el exceso de angiotensina, ¿se acuerdan?, a hipertrofia del músculo liso arterial, y eso me produce mucha vasoconstricción y me aumenta la resistencia periférica y la presión arterial. Pueden ser alteraciones genéticas, como por ejemplo, alteraciones de las membranas celulares, ¿se acuerdan? Bomba de sodio-potasio ATPasa, alteración endotelial, que me lleva a vasoconstricción arterial también, ¿no? La obesidad también me puede llevar a alteraciones en las membranas celulares, como por ejemplo resistencia a la insulina, me puede llevar a hiperinsulinemia, también como les decía. La insulina dijimos que me puede provocar hipertrofia, no sabemos por qué, del músculo liso arterial. Y por último les nombré la disfunción endotelial, por ejemplo, la falta de vasodilatadores y el exceso de vasoconstrictores. Todo esto me lleva a la hipertrofia del músculo liso arterial, lo cual, si yo hago mucha vasoconstricción arterial, me aumenta la resistencia periférica total y me aumenta la presión arterial. Así que, en síntesis, todos los factores que les conté de hipertensión arterial primaria están en este esquemita, me pareció bastante copado para resumir, y me aumenta la presión arterial. Y hipertensión arterial secundaria sí vimos que hay causas muy específicas, tumores, problemas endocrinos, problemas renales. Entonces, el paciente tiene hipertensión arterial. ¿Qué medicamentos ustedes le pueden dar a este paciente para tratar la hipertensión arterial? Fíjense que todo lo hemos estudiado, así que lo vamos a repasar, les puse juntos nada más. Si ustedes se acuerdan, yo ya les he nombrado los beta bloqueantes, o también llamados bloqueantes beta 1 adrenérgicos, o fíjense la palabra simpático, líticos. ¿Ah? Simpático significa que afecta al sistema nervioso simpático. Lítico significa que inhibe, así que inhibe al simpático, bloquea al simpático. Eso significa beta bloqueantes. ¿Cuáles son las drogas que pueden recordar acá? Tenemos el atenolol, el más común, el propanolol, el carvedilol, hoy en día se usa mucho, el metoprolol. ¿Cuándo les di yo este tema? Cuando vimos postcarga y yo les hablé de vasodilatadores arteriales. Ahí les nombré este tema. Fíjense, habíamos estudiado este tema porque estas drogas, al hacer vasodilatación, me bajan la presión. Y es por eso, fíjense.
¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhiben de manera competitiva, vamos a poner acá inhiben, no se ve la luz, por eso es bloqueante o simpático líquido. Realizan inhibición competitiva de los receptores beta 1 adrenérgicos, ¿tá? Que son los receptores que provocan vasoconstricción en el músculo liso. Al inhibirlos, fíjense, tienen funciones antihipertensivas. En el corazón, estas drogas disminuyen la contractilidad, lo cual disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Disminuye la frecuencia cardíaca, lo cual me disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial. Y son vasodilatadores arteriales, lo cual me disminuye la resistencia periférica total y la presión arterial. Así que fíjense, nosotros lo hemos visto en vasodilatación arterial en poscarga, a este tema, ¿está? Pero bueno, ahora lo repasan como tratamiento de la hipertensión. A ver. Perfecto. Decime, Aline, ¿cuál es tu duda? Ah, sí, pregunta Aline, sí, y sería que compiten con la noradrenalina. Claro, compiten con la noradrenalina por el sitio, por el lugar en el sitio activo de los receptores. ¿Cuál es el problema? O sea, si se une la noradrenalina va a haber vasoconstricción, pero si se une el fármaco, ocupa el lugar en el receptor, pero no va a haber vasoconstricción. O sea, es como que el fármaco ocupa el lugar en el receptor beta 1 y no pasa nada. O sea, no va a haber vasoconstricción y por eso la vasodilatación y la disminución de la presión arterial. Exactamente. Entonces, cuando digo inhibición competitiva sería que para que ocurra esto que les estoy contando, tiene que haber más cantidad de droga que de noradrenalina para que pase esto. Si hay más cantidad de noradrenalina, no va a poder ocurrir este mecanismo, ¿no? De nada, de nada. Otra droga que ya la hemos charlado muchas veces son los bloqueantes cálcicos o antagonistas cálcicos. Lo hemos visto cuando estudiamos contractilidad, cuando estudiamos frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Cuáles son las drogas que estudiamos? Si recuerdan, hablamos de la nifedipina y la amlodipina, que eran bloqueantes cálcicos taquicardizantes, y estudiamos el verapamilo y el diltiazem, que eran bloqueantes cálcicos bradicardizantes. De todas maneras, las 4 drogas eran vasodilatadoras, ¿está? Producen inhibición de los canales de calcio del músculo, ¿está? Si yo inhibo a los canales de calcio del músculo liso, va a haber vasodilatación arterial. No sé por qué puse acá, perdón, competitiva no es, porque inhiben canales de calcio simplemente, ¿está? No competitivo, no compite con nadie, perdón. Mecanismo de acción es inhibición de los canales de calcio del músculo liso. Por lo tanto, si yo inhibo al músculo liso arterial, se produce vasodilatación arterial, lo cual me disminuye la resistencia periférica total y me disminuye la presión arterial. Esto entonces lo hemos estudiado cuando vimos o propiedades cardíacas o poscarga, por ejemplo. En la clase anterior, si recuerdan, hemos estudiado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La función del sistema renina era aumentarme la presión arterial. Bueno, fíjense, otras drogas que tenemos que estudiar acá son los IECAs, o sea, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los inhibidores de la ECA. ¿Qué drogas se pueden acordar acá? El enalapril y el captopril. Su mecanismo de acción es inhibición de la ECA. ¿Tá? Entonces, si se unen a la ECA, y la ECA no puede convertir a la angiotensina 1 en 2. Acá sí es competitiva. ¿Por qué? Porque ocupan el lugar donde se tendría que unir la angiotensina 1 para convertirse en 2. Entonces recuerden, si yo inhibo a la ECA, la angiotensina 1 no se puede convertir en la angiotensina 2. Y si no hay angiotensina 2, no aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque no se reabsorbe sodio en riñones, ni agua, porque no se libera aldosterona, porque no hay vasoconstricción. Así que bueno. Generalmente les digo cómo es. Cuando ustedes diagnostican al paciente con hipertensión, lo primero que se le da es medidas higiénico-dietéticas. Como me dijeron ustedes hoy, comer con poca sal, ejercicio, obviamente el paciente tiene que bajar de peso, no ser tan sedentario,
Y se comienza, vamos a comenzar con una droga, se comienza con un enalapril, ¿está? Con la dosis más baja, que es 10 miligramos, ¿está? Luego de eso, si el paciente no mejora, se va subiendo la dosis. Y después recién se ve ahí si se puede pasar a otra droga, como el atenolol, depende del tipo de hipertensión que tengamos, vamos a elegir la droga, pero se empieza generalmente con enalapril, ¿no? Entonces, como les dije, ¿cuál es la función antihipertensiva que va a tener el enalapril, los IECAs? Si inhiben a la ECA, a ver, preguntitas. Exacto, sí. Sebastián me dice que si el paciente tose mucho se cambia a losartán. ¿Cuál es el tema? El losartán, les comento, empecemos por ahí, lo que dijo Sebastián. El problema con el enalapril es que como efecto adverso produce tos, por ejemplo, como dice Sebastián. Entonces, si el paciente empieza a toser porque es un efecto adverso, se lo cambia. El losartán, que es el que dice Sebastián, es un ARA2, que enseguida les comento cuál sería su mecanismo de acción. ¿Está? Exactamente, como dice Seba. ¿Ah? Exacto, o algún otro ARA2, exactamente. ¿Ah? Entonces, es muy común que en pacientes el enalapril le produzca como picazón de garganta y tosan, y le van a decir al doctor, yo no quiero tomar esto porque me da mucha tos. Y ahí le cambiamos, le podemos cambiar por un atenolol, que es la otra droga más frecuente, o como dice Seba, por un ARA2, que ya les comento porque esto sí nunca lo dimos a los ARA2. Pero van a ver que es un mecanismo conocido. Entonces, ¿qué función tienen los IECAs? Fíjense, si ustedes se acuerdan, sistema renina-angiotensina-aldosterona, se van a acordar que los IECA, si inhibimos a la ECA, se inhibe todo el mecanismo. Entonces, si no funciona la ECA, no se forma angiotensina 2, por lo tanto, no va a haber vasoconstricción arterial. Así que va a haber vasodilatación arterial, lo cual disminuye la resistencia periférica, disminuye la presión arterial. La angiotensina 2 me reabsorbía sodio y agua en riñones, por lo tanto, disminuye la reabsorción de sodio y agua en riñones, así que el paciente pierde todo ese sodio y ese agua que no reabsorbió, lo pierde por la orina, o sea, orina mucho. Si el paciente orina mucho, recuerden que me disminuye la volemia, me disminuye el retorno venoso, me disminuye la precarga, que es el volumen de fin de diástole, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. ¿Tá? Creo que se van a cansar de escuchar esta frase. Pero bueno, casi todos los mecanismos hacen lo mismo. Recuerden, en la clase anterior estudiamos que la aldosterona la angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona. Si no hay angiotensina 2, no se libera aldosterona por la corteza suprarrenal, por lo tanto, no se reabsorbe sodio en los riñones, el sodio se pierde por orina y arrastra agua. ¿Ah? Por lo tanto, el paciente orina mucho de vuelta, lo cual le baja la volemia, y sabemos que esto me va a bajar la presión arterial por descenso de la precarga. ¿Tá? Otras drogas que podemos utilizar, yo les nombro acá ejemplos, pero la realidad es que en renal, en tercera, el profe les va a pedir de estas drogas que les nombro mecanismo de acción de cada una. Acá en cardio, tranqui, les nombro ejemplos, pero en renal, la semana que viene, él quiere saber exactamente en qué parte del riñón, en qué túbulo actúa y qué mecanismo tiene. Ya lo vamos a estudiar. Por ejemplo, algunos diuréticos que les puedo nombrar por ahora es la furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona. Vamos a estudiar, por ejemplo, amiloride, triamtereno, o sea, hay varias drogas que ya vamos a estudiar. ¿No? Acetazolamida, en realidad tenemos muchas. ¿No? ¿Por qué son antihipertensivos? Ya me está diciendo el nombre. Cualquiera de estas drogas, ya vamos a estudiar más adelante el mecanismo de acción, cualquiera de estas drogas hacen que el paciente orine mucho. La mayoría de las que les nombro acá hacen que alguno de los túbulos renales no reabsorba sodio. El sodio se pierde por orina, arrastra agua, así que por eso el paciente orina mucho. En renal les voy a explicar por qué no se reabsorbe sodio en cada túbulo. Si el paciente orina mucho, recuerden que va a disminuir la volemia, va a disminuir el retorno venoso, por lo tanto la precarga,
disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial, ¿tá? Porque el paciente orina mucho. En renal, cada una de estas drogas les voy a tener que explicar por separado. Son diferentes familias. Por ejemplo, la furosemida actúa en el asa ascendente de Henle, la hidroclorotiazida en la primera mitad del túbulo distal, la espironolactona actúa en la segunda mitad del distal y el colector cortical, y así. Por ahora no, ¿no? Y acá está lo que nombró Sebastián hace un ratito. Los ARA2. ¿Qué significa ARA2? Antagonistas del receptor de angiotensina 2. ¿Está? O sea, recordemos, en los IECAS se inhibía la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Entonces la angiotensina 1 no se podía convertir en 2. En los ARA2 tenemos angiotensina 2, pero la angiotensina 2 no se puede unir a su receptor, porque el receptor está ocupado por estas drogas, ¿tá? Esa es la diferencia. Acá sí hay angiotensina 2, pero no puede actuar sobre su receptor. ¿Por qué? Porque su receptor está siendo ocupado por drogas como el losartán, que es el que nombró Sebastián, o por ejemplo por el valsartán. El losartán seguramente lo habrán escuchado nombrar porque es una droga muy común que se utiliza, ¿tá? Entonces se sintetizó la angiotensina 2, se quiere unir a su receptor y no puede, porque estas drogas inhiben al receptor AT1. Ojo, no significa receptor de angiotensina 1, no. Se llama receptor de angiotensina 2 tipo 1. Eso significa AT1. ¿Tá? Receptor de angiotensina 2 tipo 1. ¿Tá? Ojo con... porque no es receptor de angiotensina 1, es de 2. ¿tá? ¿Cuál es su función antihipertensiva? Recordemos, todo lo que hace la angiotensina 2 habitualmente no lo puede hacer en arterias. La angiotensina 2 se supone que hace vasoconstricción. Como no puede unirse a su receptor, va a haber vasodilatación. Esto me disminuye la resistencia periférica total, me disminuye la presión arterial. En la corteza suprarrenal, lo mismo que los IECAS. Si no, la angiotensina 2 no puede actuar en suprarrenal, no se libera aldosterona, por lo tanto no se reabsorbe el sodio en los riñones, el sodio se va por el inodoro, con la orina, arrastra agua, el paciente orina mucho, ¿no? O sea, como los diuréticos, como los IECAS, disminuye la volemia, ¿está? Por otro lado, la angiotensina 2 dijimos que también produce reabsorción de agua en túbulos proximales del riñón. Al no poder unirse a su receptor, no se va a reabsorber sodio y agua. Por lo tanto, el paciente orina mucho y disminuye la volemia también. Como les dije, si disminuye la volemia, disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. ¿Está? La mayoría de las drogas tienen el mismo mecanismo. El tema es conocer algunos nombres, porque estaría bueno que al profe le cuente ejemplos de drogas que me bajen la presión arterial. Seguro el profe va a querer saber. ¿Ah? Un IECA lo tienen que conocer. Un propan, un atenolol, un bloqueante cálcico, seguro. Bueno, los diuréticos lo vamos a ver en renal, así que también. Los ARA2 son los que menos nos acordamos, pero bueno, el profe preguntó un par de veces en los escritos. ¿tá? Así que con eso terminamos lo que tienen que saber de presión arterial, de hipertensión arterial. Fue pregunta de final de fisiología. Incluso en el bolillero del oral, yo ya les dejé en el drive el bolillero. Van a ver que en una de las bolillas pregunta sobre hipertensión, en otra de las bolillas sobre mecanismo de regulación de la presión arterial. Así que bueno, está bien completo lo que vimos acá. Otra pregunta del oral del final, y también es de práctico, es acerca del pulso arterial. Así que no tanto del escrito, es más del oral. Si la doctora Beligoy les va a preguntar esto. ¿Es pregunta de bolillero? O a ella particularmente le gusta tomar porque es de práctico el tema. ¿está? Y fíjense que muchas veces hemos hablado, por ejemplo, cuando tomamos la presión arterial hay que palpar el pulso humeral, el pulso radial.
Por ejemplo, cuando hablamos de ruidos cardíacos, dijimos, el primer ruido cardíaco coincide con el pulso, el segundo ruido cardíaco no coincide con el pulso. Entonces, hemos hablado de pulso arterial varias veces. Recuerden, pulso venoso es otra cosa, ya lo estudiamos, ¿no? Entonces, en el escrito la realidad es que el profe no tomó mucho de este tema, pero bueno, ¿está? Para oral hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es el pulso arterial? Vamos a empezar por ahí. El pulso arterial, vamos a decir que es la sensación de expansión experimentada periódicamente al comprimir con el pulpejo de los dedos una arteria superficial contra un plano resistente, y sigue la definición, ¿está? Ya sigo leyendo. Entonces, ustedes al apoyar el pulpejo de los dedos sobre una arteria superficial, van a sentir cada tanto, periódicamente significa que a veces sí y a veces no, van a sentir la onda de pulso, van a sentir como un leve golpecito o esta sensación de expansión en el pulpejo de los dedos. Que recuerden que se debe a la onda de pulso producida durante la sístole. Recuerden que el corazón durante la sístole eyecta sangre y genera esta onda de pulso. Durante la diástole no, porque ahí el ventrículo no está eyectando sangre. Entonces, como les decía, es la sensación de expansión experimentada periódicamente al comprimir con el pulpejo generalmente de los dedos índice y mayor. Algunos utilizan índice mayor y el anular, ¿tá? También, con una arteria superficial contra un plano resistente, debido a la llegada al dedo explorador de una onda de presión, determinada por la expulsión de sangre durante la sístole ventricular, o sea, durante la eyección ventricular, y que se propaga a todo lo largo del árbol arterial. Recuerden, cuando el ventrículo eyecta sangre hacia la aorta al distenderse absorbe el 70 al 80% del flujo sanguíneo pulsátil, pero el 20 a 30% de la pulsatilidad continúa hasta hasta arterias musculares. Por ejemplo, la arteria radial que ustedes palpan es muscular, va a tener flujo sanguíneo pulsátil todavía, y eso es lo que ustedes experimentan, ¿tá? Acuérdense que el flujo sanguíneo pulsátil es aquel que tiene variaciones periódicas de la velocidad. A veces se siente con mayor velocidad, a veces con menor velocidad, ¿no? ¿Cómo se va a palpar el pulso normal? Se palpa como una onda cuya fase ascendente es más rápida. Fíjense, si marco con una flechita, está más o menos el ascenso de la onda, y el descenso es más suave. Si marco desde acá hasta que termina, fíjense, el descenso no es tan vertical, es más progresivo, ¿está? El ascenso rápido es por la sístole, y el descenso más lento es por lo que ocurre durante la diástole. Fíjense que en esta onda es muy parecida a la onda de presión en la arteria aorta. Fíjense que tenemos, acá va a estar la máxima presión, que es la onda que nosotros palpamos, porque es la sistólica, y cuando no palpamos nada es porque descendió esta onda y es la diastólica, ¿está? También fíjense que acá tenemos la incisura dícrota, ¿está? Venía descendiendo la presión y de repente aumenta. ¿Por qué? Acuérdense que es porque la sangre con gran presión quiere hacer reflujo, pero choca contra la válvula aórtica cerrada. Fíjense, todo esto también nosotros no lo percibimos en la incisura dícrota, pero se puede ver en las ondas de pulso de las arterias, ¿tá? Pregunta de Beligoy: ¿dónde se puede palpar el pulso arterial? ¿Tá? Así que tenemos, como pueden ver, muchos puntos arteriales de palpación. Por ejemplo, el pulso carotídeo, ¿tá? Fíjense que se ubica acá en la arteria carótida. El pulso axilar, ¿tá? Que se percibe acá a esta altura, en el borde anterior de la axila. El pulso braquial, acuérdense que es en el ángulo interno del brazo, por encima del pliegue del codo, en el ángulo interno, más o menos. El pulso radial, que se percibe justamente en la arteria radial, fíjense en la parte anterior de la muñeca, en la parte externa. El pulso femoral, que se palpa bajo el pliegue inguinal. El pulso popliteo, que es detrás de la rodilla, en el hueco popliteo, ahí lo van a encontrar.
El pulso pedio, que recuerden, si el paciente está de pie, en la parte de arriba del pie, que sería en el dorso del pie, en el medio, ahí lo van a buscar. El pulso tibial posterior, en la parte interna del tobillo, en el malleolo interno, bueno, ahí lo pueden llegar a palpar. El pulso temporal, es el que más me gusta a mí palpar porque se siente. ¿Vieron desde mi ceja hasta la parte anterior de la oreja? Ese es el recorrido de la arteria temporal, así que si apoyan el dedo en ese recorrido, pueden llegar a palpar. Yo, por ejemplo, me lo palpo acá. Sí, está. Pueden llegar a palpar. Obviamente, el pulso radial, el carotidio, hay algunos que son más fáciles. Pero bueno, se puede palpar el pulso en muchos lugares. Ahora, pienso que este es el problema del práctico de fisio. Si miran el práctico de fisio, tienen un cuadrito con las características del pulso, qué es lo normal y qué es lo patológico, pero no explica específicamente qué significa cada una de las características, explica más o menos. Así que, si miran el práctico de fisio, tienen mucho más resumido que lo que yo pongo acá. Si ustedes entienden el cuadrito de la profe, estudien de ahí, no hay ningún problema. Y si quieren explicar un poquito mejor, por las dudas, lo hice más detallado. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son las características que tenemos que medir en el pulso? Por ejemplo, la frecuencia, que sería lo mismo que la frecuencia cardíaca, la regularidad o ritmo, la tensión y dureza, la amplitud, la forma de onda y la simetría. Algunos se acuerdan las primeras características, fíjense, fritas, se acuerdan algunos, ¿está? Fritas, ¿ven? Acá está la mnemotecnia, ¿está? Tenemos fritas y la S, o fritas y una F más, como ustedes quieran, para acordarse todas las características del pulso. Yo me lo acuerdo, fritas con doble F, por ejemplo, para no olvidarme, ¿está? Entonces, comencemos primero por la frecuencia. Recuerden, la frecuencia de pulso es igual a la frecuencia cardíaca, es decir, es el número de latidos por minuto, ¿está? Porque las veces que el ventrículo hace sístole, lo voy a percibir acá como onda de pulso. Recuerden entonces que el valor normal de la frecuencia de pulso es de 60 a 100 latidos por minuto. Si el pulso está por debajo de 60, no les llamen bradicardia, eso es lo que el profe quiere escuchar. Si estaban ocultando al paciente es bradicardia, taquicardia, o en el electro también. Si están palpando el pulso, un pulso por debajo de 60 se llama bradisfigmia, ¿está? Y es igual a bradicardia, pero la bradicardia es en el corazón. Bradisfigmia, ojo con eso. Si la frecuencia es mayor a 100, se denomina taquisfigmia, que es lo mismo que la taquicardia, pero la taquicardia es en el corazón, esto es en el pulso. Es lo mismo. Es por eso que cuando estén en el hospital y el doctor les diga, pálpenle, sáquenle la frecuencia cardíaca al paciente, ¿qué hacemos? Le medimos el pulso y ponemos, la frecuencia cardíaca es de 70 latidos. Y bueno, no importa, es lo mismo, pero bueno, acuérdense los nombres. ¿No? Bradicardia en el corazón, bradifigmia en el pulso, lo mismo que taquicardia y taquisfigmia, nada más que eso. Otra de las características, entonces, ¿cómo sacamos perdón, me olvidé de eso. ¿Cómo sacamos la frecuencia de pulso? Vamos a medir, en cualquiera de las regiones donde se puede palpar el pulso. A mí me gusta en la zona radial o en la carotidia hacerlo. Ustedes háganlo donde más les guste. Por ejemplo, yo hago en el pulso radial, cuento en un minuto cuántas veces siento la onda de pulso en los dedos. Y esa es la frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso. Si no quieren esperar un minuto entero, se permite que lo cuenten en 30 segundos. En el reloj, miran, en 30 segundos cuentan cuántas ondas de pulso perciben, la frecuencia cardíaca del paciente. Y luego lo multiplican por 2. O lo miden en un minuto, y esa es la frecuencia, o en 30 segundos cuentan cuántos latidos perciben, lo multiplican por 2 y ya está, ¿no? Esa es la frecuencia cardíaca, en este caso la frecuencia de latidos del paciente. Por otro lado, otra de las características que tenemos es la regularidad o ritmo, que depende del ritmo cardíaco. O sea, es la secuencia que van a tener los latidos, ¿no? ¿Qué es lo normal? Lo normal es tener un pulso regular y cada uno de los latidos tiene la misma distancia respecto al anterior.
Las pausas diastólicas son de la misma duración. Entonces, fíjense, no importa si no se acuerdan este dibujo. ¿Ven que yo les dibujé acá las ondas? La onda de pulso. Bueno, ¿cuándo vamos a decir que el pulso es regular? Cuando la pausa entre onda y onda de pulso siempre dura lo mismo, ¿ven? Acá, todas las pausas, entonces, todas las pausas entre onda y onda de pulso yo más o menos percibo, solo sintiendo, percibo que más o menos ocurren siempre con la misma duración. ¿Ah? En cambio, el pulso irregular es cuando noto algunas pausas más largas y algunas más cortitas. Y eso me indica que hay una arritmia. Entonces vamos a suponer que ustedes le palpan el pulso al paciente y sienten tac, 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 perfecto. Regular, ¿está? Simplemente uno palpando muchos pulsos se da cuenta que siento más o menos al mismo tiempo casi siempre los mismos ondas de pulso. Ahora, si yo siento tac, 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 tuc, tuc, tuc. O sea, a veces 2 latidos seguidos, uno tarda más, el otro. Eso sería un pulso irregular. Si ustedes recuerdan, había una arritmia que me producía un pulso irregular y desigual. Ya les enseño qué es desigual. Era la fibrilación auricular. Yo les conté que la fibrilación auricular me produce un pulso irregular. Es decir, algunas pausas entre onda y onda de pulso son más largas, otras más cortitas. Es porque la aurícula está latiendo muy anormal. ¿Está? Fibrilación auricular, la extrasístole ventricular y la respiración me puede llegar a producir un pulso irregular. La fibrilación auricular y la extrasístole ventricular son patologías. La respiración, no. Recuerden, vamos a ver si se acuerdan, si no, no importa. Si yo inspiro, ¿qué pasa con mi frecuencia cardíaca? Recuerden que si inspiramos, al aumentar el retorno venoso, eso me desencadena el reflejo de Weisbrich. Y el reflejo de Weisbrich me da taquicardia. ¿Está? Entonces, si yo inspiro, y justo, perdón, si el paciente inspira y justo le estoy palpando el pulso, voy a empezar a sentir más rápido. Y de repente empiezo a sentir lento porque expiró. ¿Está? Entonces, fíjense qué está haciendo el paciente. Si le piden, inspire profundo, voy a sentir que le aumenta la frecuencia cardíaca. Después, cuando expira, disminuye. No tiene una arritmia, simplemente respiró. Ahora, si el paciente está súper en reposo y ustedes sienten tac, tac, tuc, 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 cualquier cosa, es un pulso irregular, ¿no? Eso se pone en la historia clínica, se pone pulso, frecuencia cardíaca, tantos latidos por minuto. Se pone si es regular o irregular también, ¿no? No se pone regularidad 2 puntos, regular, no, se coloca frecuencia cardíaca tanto, regular o irregular, igual o desigual, asimétrico o simétrico, que ya les cuento, ¿no? Entonces, fíjense, el pulso regular, fíjense, los espacios, la diástole entre onda y onda de pulso, son iguales. En cambio, acá, fíjense, es más largo, más cortito, ¿no? El dibujo, olvídense si no quieren. Yo les dibujé solo para que me entiendan lo que estoy diciendo, nada más, ¿no? Otra de las características es la igualdad. Vamos a hacerlo fácil. La regularidad es la pausa, la diástole entre onda y onda, la pausa entre onda y onda de pulso es siempre la misma. La igualdad es que la altura de las ondas tiene que ser la misma, ¿está? Entonces, la igualdad depende de la amplitud, del alto de las ondas. Lo normal es que el pulso sea igual, las ondas de la misma amplitud. Les pongo un ejemplo. Cuando yo hablaba de regular, es que yo notaba que las pausas entre latido y latido eran las mismas, duraban más o menos lo mismo. La igualdad es que tengo que sentir todas las ondas de pulso con la misma fuerza en mis dedos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo a veces siento suavecito, y al rato, después suavecito otra vez el golpe en mis dedos, y a veces fuerte. Eso significa que es desigual, ¿tá? Regular era la misma duración entre pausa y pausa, ¿tá? Igual, y todas las ondas de pulso las siento con la misma fuerza. Si veo algunas más fuertes y otras más suaves, eso ya es patológico, puede ser patológico. Para que me entiendan en el dibujo, fíjense, un pulso igual es todas las mismas ondas todas las ondas tienen la misma amplitud. Yo siento todas las ondas con la misma fuerza en mis dedos. Pulso desigual es una onda más fuerte, la otra más suave. La otra más fuerte, la otra más suave, ¿tá? Ondas de diferente
Amplitud es un pulso desigual. Como por ejemplo el pulso alternante, es donde una pulsación de pequeña amplitud le sigue otra más amplia. Por ejemplo, esto se observa en la insuficiencia cardíaca izquierda, donde el pulso es regular y desigual. Les recuerdo, regular era, las pausas entre onda y onda eran las mismas, pero desigual, algunas ondas las percibo más fuertes, la siguiente más suavecita. Por ejemplo, en la fibrilación auricular, que ya estudiamos, es irregular y desigual. Entonces, si yo les dije, ¿qué significa irregular? Las pausas son de diferente duración, o sea, las diástoles entre onda y onda de diferente duración, y la amplitud de las ondas es alguna más fuerte, otra más suave. La fibrilación auricular es un quilombo cuando ustedes palpan el pulso. El electro también, ¿se acuerdan que se veía diferente? Y después está el pulso paradójico o paradojal. El pulso paradójico o paradojal es la exagerada disminución de más de 10 milímetros de mercurio de la amplitud de la onda de pulso durante la inspiración y el aumento de la amplitud durante la expiración. ¿Está? La causa de esto es la extrasístole, puede ser el asma, el enfisema, derrame pericárdico. O sea, el pulso es irregular y desigual también. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo normal? Como yo les dije, lo normal es que durante la inspiración aumente la onda de pulso, la amplitud, y durante la expiración disminuya. Fíjense que acá pasa al revés. ¿Ah? Disminuye la amplitud durante la inspiración y aumenta durante la expiración. Al revés que en el paciente sano, cuando respira. Eso es un pulso paradojal. Entonces usted tiene que acordarse que durante la inspiración el paciente va a tener taquicardia y por lo tanto aumento de la amplitud del pulso. Durante la expiración, bradicardia y disminución. Si ustedes sienten que el paciente inspira y está pasando al revés, y puede ser una patología como les conté ahí, ¿no? Otra de las características del pulso es la tensión y dureza, que esto depende de la rigidez, del grado de rigidez que tenga la arteria. ¿Tá? Depende de la presión arterial que tenga la sangre y del estado de la pared arterial, ambas. ¿Tá? Entonces, ¿qué tengo que hacer para determinar la tensión y dureza? Comprimir digitalmente hasta lograr que desaparezca el pulso. O sea, con el pulpejo de mi dedo, voy a apretar la arteria fuerte hasta que ya no sienta el pulso. Si tengo que apretar demasiado para que desaparezca el pulso es porque la arteria está muy rígida. En cambio, si aprieto suavemente y ya desaparece el pulso es porque la arteria está muy distensiva. ¿Ah? Entonces, lo normal se dice que el pulso es normotenso, que significa que sin medir la presión arterial, si yo comprimo y desaparece el pulso es porque la presión arterial es relativamente normal y la consistencia de la pared arterial es normal. ¿Cuáles pueden ser las alteraciones de la tensión y dureza? Por ejemplo, el pulso hipertenso. Es decir, puede ser porque la presión arterial sea muy alta, por eso me cuesta hacer desaparecer el pulso, o porque la arteria sea muy rígida, o sea, que el paciente tenga arteriosclerosis. Recuerden, ustedes conocen la aterosclerosis. Entonces, la arteriosclerosis, les aclaro, consiste en 3 patologías. La aterosclerosis, que ustedes ya estudiaron, la enfermedad de Monkeberg o calcificación de la aorta, que ya estudiamos nosotros en fisio, y la arteriolosclerosis, que ocurre en arteriolas. Eso lo van a estudiar en 4º año recién. ¿tá? Entonces, aterosclerosis no es lo mismo que arteriosclerosis. ¿tá? La aterosclerosis es un tipo de arteriosclerosis. ¿no? La calcificación de la aorta es otro, y las arteriolosclerosis, que no conocen, lo van a estudiar ahora en 4º. ¿no? Por otro lado, el pulso puede ser hipotenso, o sea, que es cuando el paciente tiene presión baja. Entonces, si yo tengo que apretar mucho la arteria y no la colapso, es porque está hipertenso el pulso, por cualquiera de esas 2 causas. Si yo aprieto apenas y ya dejo de sentir el pulso porque está baja la presión. La arteria generalmente no es demasiado distensible, así que es por la presión baja. Habrán visto que hay pacientes que están desmayados que a veces no les sentimos el pulso por ningún lado. Bueno,
A eso se refiere con hipotenso. Otra de las características del pulso es la amplitud, que, fíjense, teníamos la igualdad, que es la amplitud de la onda, y la amplitud es parecido, ¿no? Pero depende de la distensión de la pared arterial en cada onda, ¿tá? ¿Qué quiere decir esto? Es la magnitud con la que se eleva la onda pulsátil en cada latido, ¿tá? ¿Qué es lo que me está representando esta amplitud? La presión diferencial o presión de pulso. ¿Qué significa esto? Lo normal es el pulso mediano, que quiere decir que no sea ni demasiado amplio ni demasiado pequeño. Entonces, cuando yo me refería a igualdad, es que todas las ondas tienen que tener la misma amplitud, todas. Comparamos onda con onda. Cuando yo me refiero a amplitud, me refiero a que esa onda que yo estoy estudiando no sea ni demasiado fuerte ni demasiado suave, ¿tá? Porque puedo tener todas las ondas iguales en amplitud, pero demasiado fuertes, por ejemplo. Puedo tener todas las ondas de igual amplitud, pero suavecitas, ¿no? Entonces, lo normal es el pulso mediano. O sea, que yo perciba las ondas ni muy fuertes ni muy suaves. ¿Cuáles pueden ser las alteraciones? El pulso amplio. El profe generalmente si les pregunta, le va a preguntar como Magnus. Pulso amplio o Magnus es lo mismo. Significa que las ondas son demasiado fuertes, yo las siento en mis dedos. Todas de la misma amplitud, pero todas fuertes, ¿no? Entonces, igualdad es que todas las ondas tienen la misma amplitud. Cuando hablo de amplitud, me refiero a esa onda que estoy viendo. O es demasiado fuerte o demasiado suave. El pulso amplio Magnus es aquel que tiene mayor amplitud y se observa en estados hiperdinámicos. Por ejemplo, en el embarazo, porque la paciente tiene mucha volemia. En la anemia. Volvemos a repetir para repasar cosas. En el embarazo es porque la paciente tiene mucha volemia. Recuerden, si tiene mucha volemia, tiene mucho retorno venoso, mucha precarga, mucha fuerza de contracción, mucho volumen sistólico, gasto cardíaco y presión arterial. Así que la sangre con fuerza choca entre mis dedos y la siento re fuerte. En la anemia, recuerden, en la anemia disminuye la viscosidad de la sangre, eso me disminuye la resistencia periférica total y aumenta el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo va súper fuerte, no es tanto la presión, es el flujo, va rápido y también siento esas ondas súper fuertes. La fiebre, recuerden que la fiebre me da taquicardia. La taquicardia me aumenta la presión arterial y con todo siento el pulso, con fuerza choca contra mis dedos. La insuficiencia aórtica, recuerden que era la incapacidad de la válvula aórtica de cerrarse bien durante la diástole. El hipertiroidismo, porque el metabolismo del organismo está súper acelerado, y el pulso también. Y una fístula arteriovenosa, que bueno, eso es otro tema, ¿no? Fístula arteriovenosa significa comunicación entre arterias y venas, ¿no? Obviamente anormal. Por otro lado, tenemos el pulso pequeño, o mejor llamado parvus. Así que Magnus y parvus, Magnus es un pulso gigante, parvus es un pulso suavecito, ¿no? No es tan amplio, ¿no? Fíjense, normal, el Magnus es bien alto, lo percibo, choca fuerte contra el pulpejo de mis dedos, el parvus lo siento suavecito, golpea contra mis dedos. Causas de esto, obviamente hipotensión arterial, el shock, que es la presión arterial pero ya demasiado baja, la estenosis aórtica. Recuerden que la estenosis aórtica era la incapacidad del ventrículo incapacidad de la válvula aórtica de abrirse bien. Imagínense, dijimos que el ventrículo apenas puede enviar sangre a la aorta va a tener baja presión y por eso el pulso parvus. Fíjense, insuficiencia aórtica, pulso Magnus. Ya vamos a ver, Magnus Seller se llama el pulso. Insuficiencia, estenosis aórtica, parvus, tardus. Ya les digo que es Seller y que es tardus, ¿ah? Que es otra característica. Insuficiencia cardíaca en general e insuficiencia mitral también, ¿tá? Así que un pulso Magnus, me gustaría que recuerden que lo veo en anemia, en insuficiencia aórtica. El pulso parvus en
estenosis aórtica, ¿tá? Más en los ruidos puedo identificar fácil. Por otro lado, otra de las características es la forma de la onda, es decir, la celeridad. Esto quiere decir la velocidad con la que asciende y desciende la onda. Dijimos, vuelvo para atrás, dijimos que habitualmente la onda asciende rápido, pero tiene un descenso más progresivo, ¿ven? ¿Ah? Entonces, ¿qué alteraciones puede tener? Lo normal entonces es ascenso rápido, descenso lento. Podemos tener el pulso Zeller, o también llamado saltón. Es que el Zeller es que tanto el ascenso como el descenso es rápido, ¿tá? El pulso Zeller es un pulso amplio de ascenso y descenso rápido. Por ejemplo, se observa en la insuficiencia aórtica. Por eso, en la insuficiencia aórtica decimos que el pulso es Magnus, porque lo siento fuerte contra el pulpejo de mis dedos, y Zeller, porque es rápido, ¿tá? Amplio, Magnus, Zeller, rápido. Por otro lado, podemos tener el pulso tardus, que es un pulso que asciende y desciende lento. Por ejemplo, en la estenosis aórtica. En la estenosis aórtica, entonces, tenemos un pulso parvus, porque apenas se siente suave la onda en el pulpejo de mis dedos, y tardus, porque tarda en ascender y descender. La realidad es que solamente palpando muchos pulsos de pacientes se van a empezar a dar cuenta. Cuesta un poco. A mí hoy en día me cuesta esto de los pulsos. Sé la frecuencia, sé si es regular o irregular, igual o desigual, amplio o no, esas cosas sí. Pero me cuesta eso, esto de la forma de la onda, de la celeridad, me cuesta. ¿Saben cómo yo hago para relacionar? Relaciono lo que oculté en el corazón. Por ejemplo, el soplo de estenosis aórtica es sistólico, el de insuficiencia es diastólico. Si eso lo relaciono con el pulso, ahí sacás qué enfermedad tiene el paciente. Hay que relacionar varios aspectos del examen físico y ahí no hay problema, ¿no? Lo van a aprender en cuarto año esto es puro cuarto año lo que les estoy contando, ¿no? Y por último, tenemos la simetría, que es cuando las pulsaciones radiales de ambos brazos tienen que coincidir. Entonces, ¿qué van a hacer? Yo lo que hago es esto. Agarro los dos pulsos del paciente y le pongo el brazo acá, los pulsos acá. Y ahí le digo al paciente que cruce los brazos y ahí palpo los dos pulsos al mismo tiempo. Se supone que si anda todo perfecto, tengo que sentir las ondas de pulso de ambos brazos al mismo tiempo. ¿Ah? Tac, al mismo tiempo en ambos brazos. Si hay uno que siento antes que el otro, eso no es normal, ¿no? Lo normal es que el pulso sea simétrico. ¿Cuándo puede tener el paciente un pulso asimétrico? Cuando las pulsaciones de ambos brazos no coinciden. Siento una onda de pulso primero en el brazo derecho, luego en el brazo izquierdo. Eso es anormal. Por ejemplo, una disección aórtica causa pulso simétrico. Es muy común. Aneurisma de aorta también. Lo que tiene el aneurisma de aorta es que causa pulso asimétrico y las presiones en ambos brazos son muy diferentes. O por ejemplo, se supone que si yo al paciente le tomo la presión arterial en los brazos o en las piernas, es lo mismo. Recuerden que la presión arterial también se puede tomar en las piernas, por ejemplo en el tobillo, y tendría que ser la misma. Entonces, si el paciente tiene pulso asimétrico y la presión de los brazos y de las piernas no coincide, puede ser un aneurisma de aorta, por ejemplo, ¿tá? Obstrucción arterial periférica. ¿Tá? Si el paciente tiene un coágulo en uno de los brazos, puede ser que el pulso obviamente no sea igual. Entonces, de todo esto, generalmente, ¿qué suelen poner en la historia clínica? Por ejemplo, vamos a suponer que esté todo normal. Frecuencia cardíaca, por ejemplo, 70 latidos por minuto. Pulso regular y simétrico. Y ahí ya está. Si está regular y simétrico, lo otro medio que no se pone. Eso ya lo van a ver en cuarto y en quinto, cuando tengan que hacer el examen físico y la historia clínica. Algunas anomalías de pulso a tener en cuenta, como esto les pongo acá porque al profe le gusta tomar, ¿está? Por ejemplo, pulso irregular y desigual. Yo les dije que era un pulso con diferente amplitud, algunas ondas más altas, otras más bajitas, y las pausas entre ellas son desiguales. O sea, es un pulso totalmente irregular y desigual, que es lo que se observa en la fibrilación auricular, ¿ven? Algunas ondas son
menos amplia, otra más amplia. Y la pausa entre cada onda también es diferente. La FA es la única que hace eso. Por eso decimos que la fibrilación auricular es una arritmia irregularmente irregular. Es muy irregular. Por ejemplo, el paciente puede tener pulso filiforme. Es como, no les nombré ninguna de las características porque es muy raro. ¿Qué sería un pulso filiforme? Es un pulso rápido, con mucha frecuencia cardíaca, apenas amplio y muy hipotónico. O sea, apenas se le siente el pulso al paciente. Se siente que está rápido, pero apenas. El paciente está casi muerto cuando está acá, en este punto. Fíjense el shock. Presión muy baja, hipotensión arterial cuando está muy deshidratado, ¿tá? Sienten un pulso, apenas lo sienten en el pulpejo de cuesta. Y si encima aprieto un poco la arteria, ya no lo siento. Nombramos también al pulso Magnus Zeller. Es un pulso amplio y rápido. Por ejemplo, la insuficiencia aórtica. Pulso Parvus Tardus. Es un pulso que no es muy amplio y es lento, ¿tá? Por ejemplo, la estenosis aórtica. Y después en la arritmia respiratoria, recuerden, la frecuencia y la amplitud aumentan durante la inspiración y disminuyen durante la expiración. Así que en este gráfico me doy cuenta que el paciente inspiró en la parte más alta y expiró en la más baja. Recuerden, es lo normal. Si ustedes sienten, ya les nombré hace un rato, que en la inspiración me baja la amplitud y en la expiración aumenta, eso está mal. Yo les dije que era un pulso paradójico, es al revés de lo que tendría que ser. Lo normal es que el pulso sea aumente de amplitud y de frecuencia en la inspiración y disminuya en la expiración. Por lo que hablamos del reflejo de Bainbridge, que ya lo charlamos varias veces. ¿Ah? Ahora, si es al revés de lo que es lo normal, es paradójico, y fíjense, por muchas enfermedades. Así que, les comento, si ustedes miran su práctico de fisio van a encontrar esto, pero está en un cuadrito así resumido y dice qué significa cada característica y alteraciones. Y a veces las alteraciones que dice uno no sabe qué es, por eso les expliqué acá. Si ustedes no quieren estudiar esto tan fino y con el cuadrito del práctico, bueno, el tema es que si no lo entienden al cuadrito se complica. Ese es el problema, pero bueno, la verdad que en el práctico está más corto este tema, es verdad. Pero para mí no se entiende, no sé, es muy simple por ahí, ¿no? Pulso irregular, sí, repito. La regularidad o ritmo era, entre cada onda, vamos a suponer, entre cada onda de pulso que yo siento hay una pausa, ¿tá? La onda, cuando yo la siento, es la sístole, la pausa es la diástole. Se supone que si todas las diástoles en el corazón duran lo mismo, o sea, 0,5 segundos, yo debo sentir esas pausas entre cada onda de pulso con la misma duración. Entonces, si yo siento todas las pausas de 0,5 segundos, es un pulso regular. Si yo siento una pausa que dura 0,5 segundos, la otra dura 0,1, la otra dura 0,3, la otra dura 1 segundo, eso es un pulso irregular. Acá en el dibujito, fíjense, todas las diástoles que están acá marcadas en verde, las pausas, que son las diástoles, duran lo mismo. En cambio, en el pulso irregular, fíjense, esta diástole se ve que dura más, esta diástole dura menos, está más larga. Eso es un pulso irregular. ¿Está? ¿Esa era tu pregunta, Wada? Perfecto, de nada. Buenísimo, entonces. Tema medio, no es fácil, ¿eh? Este tema de pulso cuesta entender las características, pero bueno, si lo aprenden ahora, lo aprenden en cuarto, lo aprenden en quinto, pero bueno, les va a tocar. Y los dibujitos no se asusten tanto, no tienen que aprender el dibujo. Yo traté de dibujarle para que entiendan más lo que significa, porque a veces cuesta entender amplitud, regularidad, intensidad, tono, esos nombres por ahí son re raros. El dibujo es para ustedes, ¿no? El profe no les va a pedir, no les va a hacer dibujar ni nada parecido. Es para que ustedes entiendan. Y acá algunos pulsos que al profe le gusta preguntar, este cuadrito en verde, prestenle atención, ¿está?
Otra pregunta del bolillero del oral es que tienen que hablar de shock hipovolémico. O sea, cuando el paciente pierde sangre, le baja mucho la presión arterial y entra en shock. Entonces, lo único que pide en el bolillero del oral es shock hipovolémico. A mí me causa mucho, no sé, me parece que si les llega a tocar shock, el profe no les va a pedir solo el hipovolémico, le va a pedir todos los tipos que hay. O si no, para el escrito, presten atención que el profe, sin que ustedes se den cuenta, muchas veces le tomó shock. Por ejemplo, shock hipovolémico, escucharon nombrar en sus preguntas. Shock anafiláctico también, ¿se acuerdan del paciente al que le picó una abeja? Entonces, o les va a tocar en el oral del final, o les toca siempre casos clínicos de shock. Así que me gustaría que aprendan qué es el shock, porque siempre el profe va a preguntar alguno de estos, ¿tá? Van a ver que de lo que nosotros estudiamos no es tan difícil, perdón, no es tan diferente lo que les voy a explicar, ¿tá? Así que es cosas que ustedes ya saben, aplicadas a una patología. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hablemos del shock en inglés o choque en español. ¿Qué es el shock o choque? Es un estado fisiopatológico caracterizado por un déficit grave de perfusión tisular a nivel sistémico, con afección de múltiples órganos y alta mortalidad. Pensemos, ¿cómo nosotros evaluábamos la perfusión tisular, la perfusión en los tejidos? Recuerden que era con la PAM, la presión arterial media. Por eso les estoy enseñando este tema. Recuerden, la PAM, la presión arterial media, me sirve para dos cosas. Para evaluar la poscarga, o sea, cómo va a funcionar el corazón, y para evaluar si los tejidos están recibiendo buena irrigación. Entonces, si yo digo que hay hipoperfusión tisular, como dice acá, es porque la PAM está baja. Y fíjense, la PAM baja me determina el shock, ¿verdad? Que es lo que les voy a mostrar enseguida. Hay otra definición de shock que me dice que es un síndrome clínico, o sea, un conjunto de signos y síntomas. Eso significa síndrome clínico. Caracterizado por una reducción grave de la perfusión sistémica. De vuelta, la PAM está baja. Por eso digo que la perfusión está baja. Con disminución de la oferta de oxígeno a los tejidos. Traducción, si la presión está baja, disminuye el flujo sanguíneo a los tejidos y lógicamente les va a llegar menos oxígeno a esos tejidos. Si le llega menos oxígeno al tejido va a haber hipoxia. Y ustedes saben que la hipoxia genera anaerobiosis, metabolismo anaerobio, y esto genera ácido láctico. Característico, presión baja, ácido láctico alto. Solo por lo que le estoy diciendo por la definición y cosas que ustedes saben de bioquímica. Ya lo vamos a charlar, ¿no? Entonces, si está baja la perfusión, fíjense, disminuye la oferta, o sea, la llegada de oxígeno a los tejidos. Esto es hipoxia. La hipoxia produce muerte celular, falla multiorgánica y muerte. Así que como pueden ver, estar chocado, o sea, tener shock, no es algo sencillo. El paciente se puede morir. Ahora, en un caso clínico, ¿cómo se van a dar cuenta que el paciente tiene shock? Yo ya les había dicho, es cuando la PAM es igual o menor a 70 milímetros de mercurio. Recuerden, los valores normales de PAM eran de 75 a 105 milímetros de mercurio. Perdón, de 75 a 115. 70 o menos, el paciente está chocado. Si no quieren mirar la PAM, miren la PAS, la presión arterial sistólica. Yo también les conté que la PAM de 90 o menos me dice que el paciente tiene shock. Entonces, PAM de 70 o más baja y la PAS de 90 o más baja. Me indica que el paciente está chocado. Y esto me indica un estado de hipoperfusión tisular. Fíjense que la mortalidad ocurre en el 30 al 60% de los casos, es bastante la mortalidad. Y esto es lo que tenemos que diferenciar. Los tipos de shock. Tenemos el shock hipovolémico, que este es el que pide en el oral del final, en el bolillero, pero yo calculo que ustedes le explican esto y el profe va a querer saber que comparen con otro. Para mí, el profe va a hacer eso. Shock cardiogénico, shock distributivo y shock obstructivo, ¿no? El anafiláctico está dentro del distributivo, para que tengan una idea, ¿no?
Para mí, el profe, un hipovolémico y un cardiogénico va a querer saber, porque son los más comunes. Bueno, así que empecemos con el shock hipovolémico, que es el que aparece en el bolillero. Hipovolémico, adivinen qué. Ustedes ya saben shock hipovolémico, solo que no les di con ese nombre. Cuando una persona pierde sangre, ¿cómo va a estar la precarga, la contractilidad y la poscarga? ¿Se acuerdan? Y ustedes eso me contestaron sin problema el otro día. Me dijeron que estaba todo bajo. Me dijeron que era porque disminuía la volemia, el retorno venoso. Ustedes me contestaron todo. Fíjense que me estaban hablando de shock sin darse cuenta. Entonces, no es tan difícil lo que tienen que saber, ¿no? Causa, entonces, ¿qué es el shock hipovolémico? El problema es que hay una disminución del contenido vascular, ya sea por pérdida de sangre o por acumulación de líquido en un tercer espacio. Entonces, hipovolemia en este caso le vamos a llamar cuando el paciente pierde sangre del cuerpo, hemorragia por ejemplo, o pierde sangre hacia el intersticio. El tema es que hay poca sangre en los vasos sanguíneos. ¿Saben cómo se le llama eso? Les digo por las dudas. ¿Nunca le escucharon al profe hablar de hipovolemia real e hipovolemia efectiva? Son palabras que él usa mucho. Entonces, cuando el paciente pierde agua, ¿sí? Ah, bueno, ahí está, sí, yo sé, porque eso les reconfunde cuando habla con esas palabras, sí. Bueno, si el paciente pierde sangre o agua del cuerpo, es hipovolemia real, porque realmente perdió líquido del cuerpo. En cambio, cuando habla de hipovolemia efectiva, es que perdió sangre o agua de los vasos, no del cuerpo. Por ejemplo, en una edema, el agua está en el cuerpo, pero no dentro del vaso, que es donde yo quiero que esté. Entonces, hipovolemia real, deshidratación o, por ejemplo, hemorragia, es real. Hipovolemia efectiva es que perdí agua o sangre del vaso, pero está dentro del cuerpo todavía, o sea, está en el intersticio, por ejemplo. De todas maneras, el agua no está en el vaso sanguíneo, ese es el problema. Ya sea real o efectivo, el agua, la sangre no está en el vaso. El profe les confunde mucho con esas dos palabras. Real, sal del cuerpo. Efectiva, del vaso, pero sigue dentro del cuerpo. Es fácil, pero bueno, a veces en las preguntas de examen suena muy feo. Entonces, disminución del contenido vascular, ya sea por pérdida, sería hipovolemia real, o por acumulación de líquido en un tercer espacio, o sea, hipovolemia efectiva, o sea, pierdo sangre del vaso sanguíneo, pero está en el cuerpo. Causas de esto, por ejemplo, lo más común, hemorragia aguda, por traumatismo, accidente de tránsito, hemorragia digestiva, urinaria, el paciente intento de suicidio, herida de arma blanca, herida de bala, lo que el profe les quiera poner en el caso clínico. A un paciente lo intentaron asaltar y lo apuñalaron, le pegaron un tiro, cosas así va a decir el caso clínico, ¿no? El paciente tuvo un accidente de tránsito, como yo les conté, la otra vez que repasamos, perdió 2 litros de sangre, cosas así. Vómitos, grandes quemados, diarrea, acá el paciente pierde agua por vomitar mucho. Los grandes quemados, recuerden que al perder la piel, se evapora rápidamente el agua, diarrea, ¿tá? Un diabético, no sé, puede ser un diabético, orina mucho, ¿tá? El paciente se deshidrata, ¿tá? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el paciente tiene shock? Esto ustedes ya lo saben, ya lo charlamos el otro día. Por ejemplo, una hemorragia, vamos a suponer. Cuando hay hemorragia, ya sabemos que disminuye la volemia, disminuye el retorno venoso y disminuye la presión venosa central. Si disminuye el retorno venoso y la presión venosa central, disminuye la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole. Esto me disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial. Acá está el shock, ¿ven? Entonces, está disminuida la precarga, la fuerza de contracción y la poscarga. Al disminuir la presión arterial, esto me va a activar a los vasoreceptores arteriales que van a tratar de compensar la presión baja, pero no lo logra. Entonces, si la presión está baja, porque hay poca sangre, ¿qué trata de hacer el cuerpo? Fíjense, trata de que el simpático, activa el simpático para aumentar la frecuencia cardíaca.
y así aumentar el gasto. Bueno, no se logra. Vasoconstricción arterial, lo cual me aumenta la resistencia periférica. Para tratar de aumentar la presión arterial, no lo logra. El cuerpo trata, ¿ven? ¿Cómo trato de arreglar la presión baja? Aumentando la frecuencia cardíaca. Para tratar de aumentar la presión arterial, bueno, no se puede. Vasoconstricción arterial, lo cual, según la ley de Poiseuille, aumenta resistencia periférica, aumenta presión. Bueno, igual no se logra. Hay poca sangre, ese es el problema. ¿Está? Recuerden, al disminuir el gasto cardíaco, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo eyecta poca sangre hacia la aorta, por eso está la presión baja. El ventrículo derecho eyecta poca sangre al pulmón, por eso disminuye el flujo sanguíneo pulmonar y disminuye la presión capilar pulmonar. ¿Por qué les cuento estas cosas? Porque son cosas que me permiten diferenciar los tipos de shock. Ahora les muestro. A ver. Aline dice, Hermi, en la primera hora de la hemorragia el cuerpo intenta compensar. No me acuerdo bien, el hematocrito baja luego de las 2 horas. Recuerden, el hematocrito en la primera hora se mantiene normal. Luego de la primera hora el cuerpo trata de compensar. ¿De qué manera? Enviando líquido, plasma, desde el intersticio al vaso sanguíneo para aumentar la volemia. ¿Se acuerdan que a ver si lo vimos acá, no recuerdo? Vuelvo para atrás, bastante para atrás. Esto, me dice Aline, bueno, en la primera hora después de la hemorragia, el hematocrito se mantiene normal. Pasada la primera hora, el hematocrito disminuye. ¿Por qué? Por este mecanismo, miren, ya lo dimos al principio de la clase, de regulación de la presión. Si la presión está muy baja, entra líquido al capilar para tratar de aumentarla. Ahora piensen, si entra líquido al capilar me diluye los glóbulos rojos. Por eso el hematocrito baja, ¿ven? Es un mecanismo de regulación de la presión que me termina bajando el hematocrito. ¿Ah? Así que esa era tu pregunta, Aline. ¿Cuánto tiempo pasa? Entonces, en la primera hora, ¿por qué el hematocrito está normal? Porque el paciente perdió la misma cantidad de plasma y de glóbulos rojos. Luego de la primera hora, ¿por qué el hematocrito baja? Por este mecanismo a mediano plazo de regulación de la presión arterial. O sea, el intersticio colabora agregándole plasma al vaso y eso me diluye los glóbulos rojos. ¿Está? A ver. El ejemplo de hipovolemia efectiva sería edema. Sí, el edema sería un ejemplo de hipovolemia efectiva. No se perdió líquido del cuerpo, está ahí, pero en el intersticio donde no sirve para nada. Exactamente. A ver. Perfecto, Thais me preguntó eso. Bueno, el edema es un ejemplo de hipovolemia efectiva. Exactamente. A ver, ¿dónde estábamos? Acá. Entonces, voy un poquito para adelante. Fíjense acá. En el shock hipovolémico, ¿cómo está la presión arterial? Si es shock, está baja. ¿Cómo está el gasto cardíaco? Recuerden, al disminuir la volemia, disminuye el retorno venoso, la precarga, la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico y disminuye el gasto cardíaco. ¿Ven? ¿Cómo está la volemia? Si el shock es hipovolémico, lógicamente la volemia está disminuida. Eso me disminuye el retorno venoso, ¿ven? Si disminuye el retorno venoso, disminuye la presión venosa central. ¿Cómo estará el pulso venoso yugular? Y también, si está disminuida la cantidad de sangre en el cuerpo y la presión venosa central, disminuye el pulso venoso yugular. ¿Cómo van a estar las venas yugulares del paciente si tiene poca sangre? Recolapsadas, no tienen sangre prácticamente. ¿Cómo va a estar la presión capilar pulmonar? Dijimos, si el ventrículo recibió poca sangre, va a eyectar poca sangre. Así que el ventrículo derecho va a enviar poca sangre a los pulmones y la presión en los pulmones va a estar baja. ¿Cómo está la resistencia periférica total o resistencia vascular sistémica? Recuerden, al activarse los vasoreceptores se activa el simpático y trata de compensar haciendo vasoconstricción. Así que resistencia periférica aumentada.
¿Cómo está el lactato, el ácido láctico? Recuerden, una situación de hipoxia provoca metabolismo anaerobio. El ácido láctico aumenta. ¿Tá? Si el paciente se está desangrando, ¿cómo va a estar el color de su piel? Si le falta sangre. O pálido o azul. ¿Tá? Y no tiene edema pulmonar. ¿Tá? Fíjense que estas características me va a permitir diferenciar con los otros tipos de shock. ¿Tá? Así que este cuadrito no se lo tienen que memorizar. Es para que ustedes, una vez que estudien el tema, vean que hay diferencias que me permiten saber qué tipo de shock tiene el paciente. ¿Tá? Simplemente para eso. Pero bueno, ya vamos a volver a ese cuadrito. Eso entonces es el shock hipovolémico, lo que el profe quiere que le explique. ¿Tá? Ahora, otro tipo de shock que vamos a tener es el shock cardiogénico. El problema no es la falta de sangre ahora, el problema es el corazón que está fallando. Entonces, la alteración es el fallo, por ejemplo, es el fallo miocárdico intrínseco. El corazón falla como bomba y es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado a las necesidades del organismo. Entonces, en el hipovolémico el problema es la falta de sangre, ya sea real o efectivo. Pero falta sangre, falta agua en la sangre. En cambio, acá el problema es que el corazón es el que no está bombeando bien. Entonces, piensen por lógica. ¿Va a haber problema con el retorno venoso en este paciente? No, porque el problema no es la volemia, el problema es el corazón. Entonces, causa de esto, lo más lógico que el profe les pregunte, infarto agudo de miocardio. Miocarditis, es decir, inflamación del miocardio. Insuficiencia valvular, ya sea insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, arritmias. Entonces, vamos a poner el ejemplo más común, que es el infarto, que ustedes lo estudiaron ya en electro. El infarto, obviamente, la parte que se murió del miocardio ya no se va a contraer, así que si disminuye la contractilidad, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. Y ahí por eso el paciente está en shock, está chocado. Al disminuir la presión arterial, se activan los vasoreceptores arteriales para tratar de compensar. ¿De qué manera? Activando al simpático. El simpático provoca vasoconstricción arterial para tratar de aumentar la resistencia periférica y la presión, pero no lo logra. La presión sigue baja. Ahora, pensemos en esto. El ventrículo está fallando, no está pudiendo enviar sangre hacia adelante. Piensen, ¿qué va a pasar con la sangre? Si no puede ir hacia adelante, va a ir hacia atrás. Miren lo que pasó. Aumenta el volumen de fin de sístole. ¿Qué significa esto? Recuerden, el volumen de fin de sístole era la sangre que me sobraba en el ventrículo luego de la inyección. Como el ventrículo no está pudiendo inyectar sangre porque una parte se murió, le empieza a sobrar sangre al corazón. ¿Ven? Aumenta el volumen de fin de sístole. Eso me aumenta la presión de fin de sístole en el ventrículo. Entonces, toda la sangre que no puede inyectar se empieza a acumular. Aumenta mucho la presión en el ventrículo, empieza a haber reflujo. Recuerden, reflujo o rémora es que la sangre empieza a ir hacia atrás en vez de hacia adelante. El reflujo sanguíneo, recuerden, si estamos en ventrículo izquierdo, por ejemplo, la sangre va a hacer reflujo a aurícula izquierda. Luego, la aurícula izquierda, recuerden, está conectada con la vena pulmonar. Aumenta la presión en la vena pulmonar. Llegamos a pulmón. Aumenta la presión en el capilar pulmonar y sale líquido hacia el pulmón. Edema pulmonar. Miren estos 2 segundos. En el shock hipovolémico era imposible que haya edema pulmonar. ¿Por qué? Porque no hay sangre en los vasos sanguíneos como para que haya presión y que haya edema. En el cardiogénico, lo más característico es el edema de pulmón. Como la sangre no puede ser bombeada hacia la aorta porque el corazón no está funcionando, se empieza a acumular y empieza a ir hacia atrás. De ventrículo izquierdo va a aurícula izquierda. De ahí va a vena pulmonar, llega a pulmón y empieza a salir hacia el pulmón. Edema pulmonar. ¿Qué pasa si aumenta la presión de fin de sístole en el ventrículo derecho? Vuelvo a repetir, si el ventrículo derecho no puede enviar sangre hacia la arteria pulmonar, que es hacia adelante, la sangre se empieza a acumular hacia atrás. Reflujo o rémora sanguínea. ¿Qué tengo hacia atrás del ventrículo derecho? Se empieza a acumular sangre en la aurícula derecha. Y seguimos. Se empieza a acumular sangre en las venas cavas. Por eso
aumenta la presión venosa central. Y recuerden, era el único motivo en donde al aumentarme la PVC me disminuía el retorno venoso. Entonces, la volemia acá no está afectada. En el shock hipovolémico disminuía el retorno venoso porque estaba disminuida la volemia. En cambio acá, el retorno venoso disminuye porque está demasiado alta la presión en las venas cavas. Entonces, desde las venas de los pies es muy difícil que la sangre se mueva hacia las venas cava, porque la vena cava tiene presión muy alta. ¿Ah? ¿Se acuerdan que esto vimos en regulación de la PVC? Para que no se olviden que lo hemos visto, fíjense, yo les había contado que cuando el retorno venoso se modifica primero, de manera directamente proporcional se modifica la PVC. Pero, si la PVC se modifica primero, el retorno venoso se modifica de manera inversamente proporcional. ¿Ah? Eso es lo que charlamos en la clase de ayer, si mal no recuerdo. ¿Ah? Entonces, mi ventrículo derecho está muy lleno. La sangre va hacia la aurícula. De la aurícula va a vena cava. ¿Qué tengo arriba de la vena cava superior? La yugular. La yugular está cinchada de sangre. Tengo ingurgitación yugular. Aumento del pulso venoso yugular. ¿Ya? Recuerden, lo normal es que solo el primer tercio de la yugular se ingurgite. Acá tengo todo. Tengo hinchada acá la yugular de tanta sangre. Porque el ventrículo no la está pudiendo bombear, la sangre empieza a ir hacia atrás, me llena acá la yugular, me llena la vena cava inferior 1 kilómetro. ¿Ah? Entonces, como la sangre no puede ir hacia adelante, va hacia atrás. Eso entonces en el shock cardiogénico. ¿Qué va a pasar en el shock distributivo o vasogénico? El profe le suele llamar vasogénico. Esto es más raro que les pregunte, pero sí es un tipo de shock. El problema, entonces, de vuelta, shock hipovolémico. ¿Cuál era el problema? La falta de sangre, de agua en los vasos sanguíneos. Shock cardiogénico, ¿cuál es el problema? El corazón está fallando como bomba. ¿Cuál es el problema en el shock distributivo vasogénico? La vasodilatación arterial generalizada. Para que no se olviden, paciente al cual le pica una abeja y es alérgico a las abejas, y eso le provoca vasodilatación. ¿Por qué baja la presión? Porque hay mucha disminución de la resistencia periférica, ese es el problema. ¿Ah? Fíjense, la vasodilatación arterial anormal disminuye la perfusión tisular. Causas de esto, puede ser un shock séptico, por ejemplo. Sepsis es infección generalizada, infección en todo el cuerpo. La sangre tiene bacterias, por ejemplo, para que tengan una idea. Por ejemplo, una neumonía, una infección pulmonar, puede ser que luego se infecte todo el cuerpo. Infecciones urinarias también. Entonces, sepsis, la palabra sepsis es infección generalizada, es gravísimo por este problema. Shock anafiláctico, recuerden, una alergia a un medicamento, a una toxina, a un veneno, a lo que sea alérgico el paciente. Shock neurogénico, esto es por daño en la médula espinal o por anestesia. La anestesia le provoca una vasodilatación generalizada. ¿Se acuerdan que les dije que la morfina es vasodilatador? Bueno, ahí está el problema. Entonces, cualquiera de estos tipos de shock distributivo, fíjense, por ejemplo, ustedes conocen el anafiláctico. El ejemplo que yo les di es paciente que le pica una abeja y es alérgico a las abejas. Y eso produce vasodilatación generalizada. Fíjense, se produce vasodilatación periférica. A nivel arterial, recuerden, si hay vasodilatación o aumento del radio, según la ley de Poiseuille, esto me disminuye la resistencia periférica total y me baja la presión arterial. Por eso el paciente se choca. Del lado venoso, si hay vasodilatación venosa, recuerden, disminuye el retorno venoso, disminuye la presión venosa central, disminuye la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. El paciente se choca. Por lo tanto, la poscarga está baja por donde la miren, ¿ven? Esta poscarga está baja porque la resistencia está baja, y está baja porque la presión está baja. Poscarga baja por todos lados, ¿no?
y es grave. Obviamente, lo más común es que el corazón, como está sano, trate de aumentar el gasto cardíaco y el volumen sistólico, pero igual la presión está baja. Entonces, fíjense, en los dos tipos de shock anteriores, el corazón, en el de la hipovolemia, el corazón estaba sano, pero aún así no hay sangre. En el cardiogénico, el corazón está dañado. Bueno, acá el corazón está sano y trata de compensar aumentando el volumen sistólico, pero no hay manera, no hay manera. La presión está muy baja. Y por último, tenemos el menos común, digamos, de los shocks, que es el obstructivo. ¿Qué es lo que ocurre en el shock obstructivo? Hay un fallo miocárdico extrínseco, o sea, no es problema del músculo cardíaco. El problema está generalmente en el pericardio, que impide que el corazón se pueda distender y llenarse, y por lo tanto, si no se llena bien, no eyecta sangre. Las enfermedades pericárdicas me pueden llevar a shock obstructivo. Por ejemplo, el taponamiento cardíaco o hemopericardio. O sea, imagínense que tengo sangre en el pericardio, que la sangre ocupa lugar, me comprime el corazón, no deja que el corazón se distienda y se llene. Y si el corazón no se llena bien, no va a eyectar bien la sangre. Entonces, causas de esto, taponamiento cardíaco o hemopericardio. El neumotórax, ya vamos a estudiar en respi. En el neumotórax, el pulmón se colapsa. Les pongo un ejemplo. El pulmón en mí, el pulmón está ocupando esto más o menos. Cuando el pulmón tiene neumotórax, se transforma en esto. De esto a esto, imagínense. Los pulmones se colapsan. Al colapsarse, imagínense que comprimen el mediastino y al corazón, y al paciente le cuesta no solo respirar, sino que se llene su corazón. Ese es el problema. Y después el tromboembolismo pulmonar. Coágulos en el pulmón también me pueden afectar luego al llenado ventricular. Así que el problema acá en sí es el corazón, pero no por el miocardio en sí, por el pericardio es el problema. Entonces, ¿qué problema vamos a tener acá? Vamos con el taponamiento cardíaco, que es lo más común. Sangre en el pericardio. Como yo les dije el otro día, imagínense que a mí ahora me ponen un yeso súper apretado y yo no puedo hacer esto. ¿Ven? No puedo distender mi tórax. Bueno, imagínense que al corazón le pusiéramos una coraza que no le deja estirarse. No se va a poder llenar. Se llena apenas. Ese es el problema. Entonces, si tenemos taponamiento cardíaco, el corazón no se va a poder distender bien, no se va a poder llenar bien, y si no se llena bien significa que disminuye la precarga. Por lo tanto, disminuye el volumen de fin de diástole. Esto me disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial. ¿Está? Y ahí el paciente se choca. ¿Está? Al estar baja la presión, el cuerpo trata de compensar. ¿De qué manera? Se activan los vasoreceptores arteriales, como estudiamos hoy. Esto me activa el simpático. Y el simpático hace vasoconstricción para tratar de aumentar la presión. Pero no se puede. Así que están aumentadas las resistencias periféricas, pero igual la presión baja, porque no se logra reponer el paciente. Por otro lado, si el corazón no se puede llenar bien, empieza a aumentar la presión, por ejemplo, en la aurícula derecha. ¿Tá? Porque si no se llena bien el corazón, toda la sangre que le está llegando al corazón no se llena. Entonces toda esa sangre vuelve hacia atrás otra vez, porque no se pudo llenar, no pudo llegar al ventrículo. Esto me aumenta la presión venosa central, que recuerden que me disminuye el retorno venoso. ¿Tá? Si vamos del lado derecho, eso era del lado derecho, perdón, del lado izquierdo. Si el ventrículo izquierdo no se puede llenar bien, la sangre empieza a ir hacia atrás. Por ejemplo, hacia los pulmones. Me aumenta la presión capilar pulmonar, también me aumenta la presión, perdón, acá está mal. Me aumenta la presión en venas cavas, no capilar pulmonar. Si aumenta la presión venosa central, esto está mal, ahí, aumenta la presión venosa yugular y me produce ingurgitación yugular. ¿Está? Así que eso por favor borren porque fue un error de escritura. Así es, ahí está bien el cuadrito. ¿Está?
¿Qué va a pasar a nivel pulmonar? Como les dije, en ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo no se puede llenar bien, empieza a ir la sangre hacia atrás, hacia vena pulmonar, hacia pulmón, edema pulmonar nuevamente. O sea, es muy parecido al shock cardiogénico, pero en el shock cardiogénico el problema es el miocardio. O está inflamado o tiene un infarto. En el shock obstructivo el problema es el pericardio, que no le deja llenarse al ventrículo. El ventrículo está sano, pero hay algo que no le deja llenarse bien porque está muy rígido, por el pericardio. ¿No? Entonces, tienen la explicación de los 4 tipos de shock. El más común es el hipovolémico, por eso el que el profe les pide en los orales. ¿Tá? Ahora, obviamente tenemos causas de cada tipo de shock. Les voy a mostrar ahora los signos y síntomas del shock en general, no de cada causa, en general. Todos los signos y síntomas que les voy a nombrar acá es común de todos los tipos de shock. No me voy a detener en cada tipo porque es más difícil el tema. Entonces, si baja la presión arterial, vieron que en todos los tipos de shock el paciente tenía la presión baja. La PAM 70 o menos, la PAS 90 o menos. Entra en shock. Recuerden, el shock es un estado de hipoperfusión tisular. Entonces, disminuye la irrigación en los tejidos. ¿Cómo van a reaccionar esos tejidos si les falta sangre? Fíjense, por un lado, si a los tejidos les falta sangre, les falta oxígeno. Así que vamos a tener hipoxia tisular. Si a las células les falta oxígeno, las mitocondrias no van a poder sintetizar ATP. Por lo tanto, disminuye el metabolismo oxidativo. Y si disminuye el oxidativo, empieza a haber metabolismo anaerobio. Y se sintetiza mucho ácido láctico. El ácido láctico genera muchos protones. Ya vamos a ver en Respi ahora la semana que viene y mucho ácido me baja el pH, así que es característico una acidosis metabólica. O sea, pH por debajo de 7,35 lo vamos a ver en un paciente con shock. ¿Está? El pH bajo me activa los quimioreceptores arteriales, que ya vimos en presión arterial, pero lo vamos a ver en Respi. Entonces, para compensar, ¿qué hacen los pulmones? Aumentan la frecuencia respiratoria para tratar de eliminar el exceso de ácidos que hay en la sangre. Obviamente, tratan de eliminarlo en forma de dióxido de carbono. Así que el paciente tiene acidosis metabólica y aumento de la frecuencia respiratoria por este motivo, taquipnea. Imagínense, en algún momento el pulmón se va a cansar, los músculos del tórax se van a cansar de tanto hacer fuerza y empieza a fallar todo. ¿Tá? Se produce el síndrome de fallo multiorgánico. ¿Tá? Se cansa el tórax de tanto respirar rápido. Y bueno, ¿qué va a pasar en la piel y en los miembros si disminuye el flujo sanguíneo? Palidez, obviamente, frialdad de miembros, sudoración y a veces cianosis. Por ejemplo, en la mayoría de los shocks se observa eso. Ojo, en el shock distributivo, si el paciente tiene fiebre, va a estar rojo, pero en general suelen estar pálidos y fríos. ¿No? ¿Qué va a pasar en los riñones si les llega menos sangre? Obviamente, si al riñón le llega menos sangre, disminuye el filtrado de los riñones, el filtrado glomerular. El paciente va a orinar muy poquito. Puede ser que tenga entonces oliguria o anuria. Recuerden que yo les comenté que oliguria es cuando orina menos de 500 mililitros por día. Y anuria, menos de 100 mililitros por día. ¿Ah? Tiene una insuficiencia renal terrible este paciente. ¿No? Otro órgano que falla. ¿Qué pasa en el sistema nervioso central si llega menos flujo sanguíneo? Al disminuir el flujo sanguíneo cerebral, el paciente va a estar obnubilado. ¿Qué significa? No sabe dónde está, qué día es, no está orientado, no sabe ni cómo se llama. Estupor quiere decir que prácticamente no se mueve. Confusión, si le hacen preguntas se van a dar cuenta. Puede entrar en coma, o sea, pierde la conciencia. Otro órgano que falla y que me puede llevar a la muerte. ¿Qué va a pasar en el aparato cardiovascular? Si disminuye el flujo sanguíneo sistémico, el aparato cardiovascular, recuerden, pulso filiforme, ¿se acuerdan? El pulso apenas se percibe en el pulpejo de los dedos y con una frecuencia muy, muy alta, y disminución del relleno capilar, que yo ya les mostré. ¿Se acuerdan que iban a presionar el dedo hasta que se ponga amarillito? Fíjense acá en mi dedo. Y cuando sueltan,
¿Ven cómo enseguida mi dedo vuelve a recuperar el color? Vuelvo a repetir. Aprieto, ¿ven? De lo amarillo que estaba enseguida, mi relleno capilar está normal. Bueno, el del paciente hacen así y tarda 5 o 6 segundos en volver la sangre al dedo. ¿Qué significa? Que está redisminuido el flujo sanguíneo tisular. Por otro lado, recuerden que los vasoreceptores van a tratar de compensar la presión baja, activando el simpático. Así que el paciente va a tener taquicardia. Fíjense todos los órganos que fallan y me lleva a la muerte. ¿Ya? Se empiezan a fallar todos los órganos, síndrome de disfunción múltiple de órganos. O sea, falla multiorgánica y el paciente se muere, si no lo agarramos a tiempo este tema. ¿Ya? No es que si entra en shock se va a morir. Piensen, si el paciente tiene shock hipovolémico y yo le coloco sangre, se recupera. ¿Ya? Pero bueno, si no lo soluciono, se muere el paciente. Perfecto, vamos a dejar ahí. Total, nos falta 2 slides nomás para terminar, así que dejamos hasta acá. Recuerden, esto que les dije son síntomas en general de cualquier tipo de shock. En la próxima clase les muestro síntomas específicos, después el cuadrito que les había dicho y ahí ya termina cardio, porque es lo último que les tengo que dar, ¿no? Así que les dejo que descansen. Mañana recuerden que no tenemos clase y seguimos el lunes. Entonces el lunes me quedan 2 palabras para decir de shock y ya tenemos que empezar con respiratorio, que no es largo como cardio, así que lo vamos a terminar rápido, ¿está? Así que ya saben también, cualquier duda que tengan, me preguntan por WhatsApp y yo estoy siempre, ¿está? Nos vemos entonces. Chaucito.